Tórax. Al hablar de tórax tenemos que diferenciar el tórax óseo de la cavidad torácica, que parecerían ser lo mismo, pero tienen diferencias. El tórax óseo, es lo que estamos viendo en la imagen, está formado por el esternón en su parte anterior, 12 pares de costillas a los lados, 12 de un lado y 12 del otro, y las 12 vértebras dorsales que cierran al tórax por detrás. Fíjense que en el tórax óseo no está ni el omóplato ni la clavícula, que forman parte de lo que se llama cintura escapular. Ahora, dentro de este tórax óseo se encuentra la cavidad torácica. En la cavidad torácica tenemos los órganos vitales como el corazón y el pulmón. Una de las funciones del tórax es proteger órganos vitales. Pero ¿cuál es la diferencia del tórax óseo con la cavidad torácica? Que el tórax óseo abarca todas las costillas, los 12 pares de costillas, como dijimos, esternón y vértebras. Ahora, nosotros tenemos, hablando de la cavidad torácica y cavidad abdominal, un músculo que separa por completo lo que es el tórax del abdomen, que es el diafragma. El diafragma es un músculo a modo de cúpula, como la cúpula de una iglesia, que separa completamente ambas cavidades, de modo tal que en el tórax tenemos presión negativa y en el abdomen presión positiva. Por lo tanto, la separación es completa. Ese diafragma, que se inserta a los lados de las costillas, empieza acá, tiene una forma de cúpula, sube más o menos hasta por acá, hace así y cruza para el otro lado y vuelve a descender. ¿Sí? O sea que el diafragma es un músculo que tiene esta formita, después ya lo vamos a ver en otras imágenes, y todo lo que queda del diafragma para abajo es abdomen, y lo que queda del diafragma, o cavidad abdominal, y lo que queda del diafragma para arriba es cavidad torácica. Por lo tanto, el órgano que se encuentra ubicado acá, que es el hígado, está debajo de la parrilla costal, pero está dentro de la cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque queda debajo del diafragma. ¿Sí? El diafragma viene por acá, sube hacia así, cruza para el otro lado y si baja de este lado, ¿sí? Formando una cúpula, piénsenlo en todo sentido, ¿sí? Como la cúpula de una iglesia. Entonces acá, que está el hígado, acá que está el vaso, se queda debajo de la parrilla costal, pero no está en la cavidad torácica, ¿sí? Sino que está en la cavidad abdominal porque queda por debajo del diafragma. Eso es importante para diferenciar entonces lo que es cavidad abdominal y cuáles son los órganos que están dentro del abdomen y lo que es cavidad torácica, que son los órganos del tórax. Por lo tanto, el pulmón llega más o menos hasta por acá. El otro pulmón también. El corazón queda acá en el medio. ¿Sí? Y acá abajo tenemos, en esta parte donde se abre la parrilla costal, tenemos el estómago, acá tenemos el hígado y acá tenemos el vaso. Entonces, una cosa es la cavidad torácica, para simplificar, que iría de acá para arriba, cavidad torácica, y otra cosa es los huesos que forman el tórax, en donde tenemos que contar el esternón, los 12 pares de costillas, más las vértebras que lo cierran por detrás. Bueno, explicando un poquito, bueno, acá tenemos una vista posterior del tórax, acá vemos las 12 vértebras dorsales o torácicas y acá vemos las costillas como articulan tanto adelante con el esternón como hacia atrás con las apófisis transversas de las vértebras dorsales. Bien, si empezamos a hablar del esternón, decimos que el esternón es un hueso plano que tiene tres partes llamadas manubrio, cuerpo y apéndice exifoide. ¿Sí? Voy a acercar para que se vea el nombre. Manubrio del esternón, manubrio, el cuerpo y el apéndice exifoide. Es un hueso plano, acá lo vemos de frente. Si lo vemos de perfil, ven que es un hueso que es más bien chato. Bien, este esternón forma un ángulo en su unión del manubrio con el cuerpo llamado ángulo de Lewis. Ese ángulo de Lewis articula con la segunda costilla, ¿sí? Con el cartílago costal de la segunda costilla. Ese es un reparo anatómico importante para tener en cuenta. ¿Qué podemos decir del manubrio? Bueno, el manubrio tiene en la parte superior y hacia afuera dos carillas articulares para las clavículas. ¿Sí? Acá van las clavículas. Y en su parte lateral, acá y acá, tiene las carillas articulares para el primer par de costillas. ¿Sí? El primer par de costillas articula con el manubrio del esternón. El segundo par de costillas, como decimos, articula con el ángulo de Lewis, que es la unión del manubrio con el cuerpo. Acá se ve un poquitito, este estaría más bien vertical y este estaría un poquito así. Esto vendría así el manubrio para que marcarlo mejor y el cuerpo así. Entre ambos forman
el ángulo de Lewis. Bien, entonces en el ángulo de Lewis se articula el segundo par de costillas. Y después en el resto del esternón, cara lateral, articula el resto de la costilla. Por último tenemos el apéndice exifoides, que es una prolongación del hueso hacia abajo, que no articula con ninguna costilla. Este esternón se encuentra, obviamente, en la cara anterior del tórax. Bien, si hablamos de costillas, para hablar a grosso modo, o para hablar primero, antes de describir a las costillas en particular, las vamos a clasificar. Las costillas son huesos planos, curvos, ¿sí? Son planos porque son chatos. Son curvos porque forman como una S, o como una C, perdón, no como una S, como una C, que se articulan hacia adelante con el esternón y hacia atrás con las apófisis transversas de las vértebras dorsales. Ahora, según cómo se articule hacia adelante con el esternón, se pueden clasificar las costillas en tres grupos. Sepan que las costillas se articulan con el esternón a partir de cartílagos costales. Ven que acá no hay la unión de hueso con hueso, sino que tenemos un cartílago costal que es bastante, en algunas costillas se hace, las costillas de abajo se va haciendo cada vez más largo el cartílago costal. Este cartílago costal le permite tener movilidad a la caja torácica y por lo tanto que se pueda expander y contraer durante la respiración. Y gracias a que tenemos estos cartílagos costales, ¿sí? Que piensen que los cartílagos tienen la consistencia de la oreja o de la nariz, estos cartílagos costales, es que podemos hacer la maniobra de RCP y comprimir a la altura del esternón, hundir el esternón unos 5 centímetros y producir que el corazón que está acá abajo bombee sangre y evitar que se fracturen las costillas. Si esto acá hubiese una unión directa de hueso con hueso, como estamos acostumbrados en las articulaciones, al apretar el esternón para hacer RCP fracturaríamos sí o sí las costillas. Todo esto que es cartílago costal le permite entonces esa cierta movilidad a la caja torácica o al tórax. Ahora, las costillas se clasifican en tres grupos. Las primeras 7, de la 1 a la 7, se las llama costillas verdaderas. ¿Por qué verdaderas? Porque cada una de ellas, a partir de un cartílago costal, llega y se articula con el esternón. En este caso, como decíamos, el primer par de costillas se articula con el manubrio del esternón. Fíjense que acá tenemos la carilla articular para la clavícula. Acá va la primer par de costillas, el manubrio del esternón. El segundo par de costillas llega al ángulo de Lewis, que era la unión del manubrio con el cuerpo. Después tenemos el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo par de costillas que llegan a la cara lateral del esternón. Por eso las 7, primeras costillas son las costillas verdaderas. Después tenemos tres costillas falsas. Las tres costillas falsas son estas tres que están acá abajo. Sería la 8, la 9 y la 10. Estas se llaman costillas falsas porque los tres cartílagos se unen entre sí formando un único cartílago que después se dirige hacia el esternón. Por eso esta y esta y esta son las costillas falsas, ¿sí? Que unen sus cartílagos entre sí y después llegan hacia el esternón. Y por último tenemos las dos costillas flotantes. Acá vemos una de este lado, ¿sí? Esta que está acá, y acá vemos la otra de este lado que termina ahí, no sé si se ve acá atrás. Esta sería la 11 y la 12, son costillas flotantes porque no se articulan con el esternón, simplemente se articulan con las vértebras 11 y 12 dorsales hacia atrás, ¿sí? Esa es la clasificación entonces de costillas. Tenemos 7 verdaderas, de la 1 a la séptima, que se articulan por un único cartílago con el esternón. La 8, 9 y 10 son las falsas porque unen sus cartílagos entre sí y luego se articulan con el esternón. Y la 11 y la 12, las últimas dos, son las flotantes que no se articulan con el esternón. Bien. Bueno, ahora sí tenemos que ver a la costilla en particular. Acá vamos a acercar un poquito el celular para que se vea bien. Bueno, acá vemos cómo tenemos el esternón, ¿sí? Con el manubrio, el ángulo de Lewis, el cuerpo del esternón, a donde van las costillas, y el apéndice exifoide. Y acá vemos de manera lateral a las costillas, que si bien son huesos planos, porque son chatos, ¿sí? Y porque no tienen canal medular, son curvos en forma de C porque se articulan hacia adelante con el esternón, hacen una curva y hacia atrás con las vértebras. Acá vemos una imagen en un corte axial, sería, en donde vemos la vértebra con su cuerpo, el agujero medular, las apófisis transversas y la costilla que se articula
con la vértebra hacia atrás, ¿sí? Y luego hace una curva hacia adelante y termina a través del cartílago costal, que está acá en azul, uniéndose al esternón. Ahora, esta partecita que tiene la costilla la podemos ver más en detalle. La parte que articula con el cuerpo de la vértebra tiene una forma de doble bisel. Doble bisel sería como la punta de una flecha. ¿Sí? Esa punta de flecha se articula en la mayoría en la unión de los dos cuerpos vertebrales, del de arriba con el de abajo. Y esa sería la cabeza que tiene. ¿Sí? Ahora después la vamos a ver en la próxima imagen un poquito mejor. Acá estaría la cabeza, que articula entonces esta cabeza en la unión del cuerpo de la vértebra de arriba con el cuerpo de la vértebra de abajo. Después se dirige hacia atrás de la cabeza y tiene un pequeño cuello, casi imperceptible que no se ve, y por último tiene un tubérculo o una tuberosidad. Esta tuberosidad articula con la apófisis transversa de la vértebra dorsal. Y después de ahí, como que si la costilla empieza acá y tiene cabeza, tuberosidad, cabeza, cuello y tuberosidad, después se dirige hacia adelante en forma de C hacia el esternón. La tuberosidad entonces se articula con la apófisis transversa de la vértebra dorsal. Entonces acá vemos obviamente la primera costilla es más chiquita que la otra, esta representaría la primera, esta lleva una costilla más abajo, la cabeza, doble bisel, el cuello y la tuberosidad que se articula con la apófisis transversa, después se dirige hacia adelante y termina unida al cartílago costal antes de llegar al esternón. Esas son las partes que tenemos de las costillas. Acá, voy a explicar un poquito, acá tenemos una costilla, no sé si se llega a ver. Esto es lo que les decía, ¿sí? A ver si se ve ahí. La cabeza tiene un doble bisel, como la punta de una flecha, ¿sí? Acá articula con el cuerpo de la vértebra de arriba y acá con el cuerpo de la vértebra de abajo. Es como que se mete esta puntita entre la unión de dos cuerpos vertebrales. Después tiene el pequeño cuello y acá tiene la tuberosidad, que es esta que está acá, que se va a articular con la apófisis transversa. Y después de dirigirse hacia atrás, con la cabeza, cuello y tuberosidad, hace una curva hacia adelante para terminar unida al cartílago costal que la articula con el esternón. ¿Sí? Es un hueso plano, si lo ven es bien chato, es un hueso plano, pero a su vez es curvo. Vamos a ver si tenemos alguna imagen más. Bueno, esto es lo que les decía, ¿sí? La cabeza en doble bisel, un corte a 45 grados es un bisel, esto porque articula con el cuerpo de la vértebra de arriba, el otro bisel es este que mira hacia abajo que articula con el cuerpo de la vértebra de abajo, el cuello, la tuberosidad o tubérculo, y después la costilla que hace esta forma de C hasta terminar con el cartílago costal adelante uniéndose al esternón. Bueno, acá vemos, no siempre se respeta, pero para que lo vean, en algunas, ¿sí? Acá vemos cómo este es un cuerpo vertebral, este es el otro cuerpo vertebral, y acá vemos cómo la cabeza, con el doble bisel, esta partecita articula con el cuerpo vertebral de abajo, esta partecita, perdón, de arriba, esta partecita con el cuerpo vertebral de abajo, y acá tenemos la costilla con su tuberosidad que articula con la apófisis transversa. ¿Sí? Esa sería la manera de unirse la cabeza con el la cabeza de la costilla con las vértebras, ¿sí? En la unión de ambos cuerpos vertebrales, donde se unen los dos cuerpos vertebrales, el de arriba con el de abajo, ¿sí? A este nivel, ahí se mete la cabeza de la costilla. Bueno, con esto terminamos la parte de tórax, vamos a seguir con cintura escapular.